Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy presentaremos un video sobre pedagogía, o sobre la cátedra, mejor dicho, la cátedra integradora de la pedagogía. Y como tema principal, el uso del texto escolar con su intervención y mediación. Y comenzando con una introducción. Y una introducción que se basará en la intervención y en la mediación del texto escolar, así como sus usos y cómo lo plantearíamos en el ámbito educativo y en su pedagogía. El estatus del texto escolar y sus intenciones. El texto escolar ha sido un mecanismo privilegiado para concretar y efectuar la reorganización y traducción de los saberes disciplinarios, a fin de convertirlos en un objeto de enseñanza. Es para algunos autores el concepto de transposición didáctica, que puede servir como el marco para el estudio de los problemas que corresponden a otras disciplinas escolares. Tal es el modo de tener una forma más sistemática las diferentes prácticas que nos pueden servir de partida para alcanzar una transposición a otra. La relación que hay en el saber escolar y el saber pedagógico se basa en dos aspectos. El primero es la actitud del maestro y el segundo, los procedimientos, las perspectivas pedagógicas y en la utilización del texto en situaciones educativas. También cabe recalcar que cuando un estudiante entra en contacto con información que se le provee el texto, desarrolla actividades para aprender y saber llevar los conceptos, de lo que, para corroborar dicha información sea captada, se realiza una evaluación en base a dichos aprendizajes. Por otro lado, el docente considera que el texto escolar es un instrumento mediante el cual lo va a ayudar para orientarlo y como un organizador de saber. Como segundo tema tenemos la enseñanza, modalidades de intervención educativa y el uso del texto escolar. A continuación les daré una breve definición de didáctica, pues esta es una disciplina que estudia cómo se enseñan los saberes escolares y cómo mejora los procesos de enseñanza, pero no se fija solo en los métodos, sino en la relación del maestro con los alumnos. Una de las herramientas más importantes de la didáctica son los libros, pues estos sirven como estructura para organizar los contenidos, donde el docente los utiliza para actividades como son la planificación, diseño de estrategias que lograrán una enseñanza eficaz y significativa en el alumno. Al momento de la intervención escolar nos encontraremos con acciones relacionadas con el saber y son planificación, actualización en clase y la evaluación de la actualización, las cuales incorporan dimensiones didácticas. En estas se encuentra la relación con los saberes, las psicopedagógicos, que son la relación con el alumno, y las organizacionales, que son el tiempo destinado a la clase, cómo se ejecutan las actividades, etc. A continuación yo les voy a hablar sobre el punto 3, que trata de los materiales de apoyo y complementarios. En la fase instruccional o interactiva, el docente utiliza uno o varios textos. Así, adicionalmente también utiliza materiales de apoyo o complementos, que dan labor inicial a lo que exige el texto básico. Este sistema de materiales se denomina en la tradición norteamericana como sistema paratextual, y según Vascos se compone de los siguientes: libros de lectura, libros, fuentes o documentales, las guías del profesor, atlas geográficos e históricos, que se llaman también líneas de tiempo o gráficas temporales, utilería de computador, materiales auditivos, materiales impresos, sólidos y tridimensionales. Cabe recalcar que estos materiales denominados auxiliares o de apoyo no deben sustituir a los textos escolares, ni perder del punto de vista inicial, que es el objetivo de enseñar, sino que estos deben ayudar a que el alumno tenga una enseñanza más significativa, moderna y dinámica, y no una tradicional donde solo escucha como un robot y solo memoriza todo lo que le dice. Cabe recalcar también otro punto muy significativo, que para que el docente lleve a cabo estos materiales y los utilice bien en su método de enseñanza, debe recibir una capacitación adecuada,
para que estos puedan adaptarse en su proceso de enseñanza y así poder brindar de una manera más eficaz una educación a cada alumno y así poder mejorar el campo educativo en las diversas formas e innovarlo. Formalización del uso de los textos escolares. Hay registros de 23 observaciones a los docentes que se puede inferir que el uso de los textos escolares se haya inscrito en un proceso de aprendizaje que se desarrolló en distintas etapas, que son A. Actividades de comprensión del texto. En estas se realizan las lecturas de temas en el texto o de una unidad didáctica. B. Actividades de resolución de tareas. En estas se hallan talleres, grupos de discusión, realización de ejercicios, artículos, ensayos, entre otros. C. Actividades de difusión de información. En esta hace referencia a la comunicación por medios de escritos u orales. D. Actividades de evaluación. Aquí se encuentran preguntas, presentaciones de trabajos escritos o tridimensionales para evaluar la formativa o del logro para constatar el estado del aprendizaje. El uso extraescolar del texto escolar, que es visible en ciertas instituciones educativas que tienen un grado de organización, pues en muchas encuestas que se hicieron a maestros y a jóvenes estudiantes se llegó a conocer de que aparte de ser una ayuda en la actividad pedagógica, también cumple un rol muy importante cuando el docente imparte sus clases, de manera presencial o virtual. Por otro lado, también un estudio que se hizo a los jóvenes hasta séptimo de grado de sus cuadernos de ciencias sociales, pues se dio un porcentaje mayor al 50% donde usan estos libros como apoyo del libro de lectura y en tareas de casa, mientras que en los materiales de copia o compendio de ejercicios, pues es muy baja la utilización de estos textos. En otras palabras, este texto es un representante de la escuela en casa, donde también apoyan mucho lo que son los padres. Pues es un proceso de enseñanza y aprendizaje como un aula invertida. Como conclusiones del tema que acabamos de presentar, podríamos sacar dos ideas. 1. Se debería llegar más a fondo la investigación del texto escolar, ya que este funciona en diferentes contextos y en los cuales los estudiantes se pueden llegar a comportar de diferentes maneras, por lo cual no se ha llegado al fondo a utilizar el texto escolar en toda su capacidad. Y 2. El texto escolar funciona como un puente entre el estudiante y el docente para que este último pueda hacer florecer, o mejor dicho, llevar al alcance los conocimientos del mismo estudiante, y que así esta sea más vista como una herramienta clave en lo que es los caminos de la educación.